La sensación de dificultad para deglución es conocida como disfagia. Cuando es de presentación a sólidos, sugiere una estenosis benigna generalmente post-reflujo ácido gástrico o una neoplasia maligna esofágica. En estos casos es progresiva y constante a diferencia de la apreciada cuando existen membranas o anillos donde la presentación es súbita. Si se debe a una enfermedad neurológica como Parkinson, Alzheimer o ictus, o musculares como las miopatías, la disfagia es tanto a sólidos como a líquidos. En general, en estas enfermedades los líquidos son peor tolerados. La sospecha de una enfermedad neuromuscular con disfaga a sólidos y líquidos obliga a realizar una manometría como prueba diagnóstica final, aunque no excluye la realización previa de una endoscopia, que siempre es conveniente para excluir procesos que mimeticen la enfermedad motora. En relación con la localización anatómica, es apropiado distinguir entre la disfagia orofaringea o del esófago superior y la del esófago inferior. La primera de ellas se distingue porque la sensación de disfagia es precoz y se acompaña de accesos de tos o aspiración al inicio de la deglución, incluso en ocasiones de regurgitación nasal. En un caso de disfagia se hace necesaria la visualización del tubo digestivo y la prueba diagnóstica de elección es la endoscopia. El tratamiento de la disfagia orofaringea, independientemente de su etiología, se basa en la administración de alimentos semisólidos o espesantes en los casos leves, y en los severos la nutrición por sonda nasogástrica. Y si la enfermedad no mejora y persiste la disfagia en el tiempo, se plantea como solución definitiva la realización de gastrostomía. Para iniciar el diagnóstico diferencial de la disfagia hay tres preguntas clave. ¿Cuesta hacer los movimientos de tragar e iniciar la deglución? ¿La disfagia es para todo tipo de alimentos o se pueden beber líquidos sin disfagia? ¿La disfagia es constante y dolorosa o es intermitente? El primer paso para realizar el diagnóstico diferencial de una disfagia es determinar si la dificultad para la deglución ocurre al inicio de la misma o se produce después de la deglución. En el primer caso se trata habitualmente de una disfagia orofaringea, mientras que en el segundo es una disfagia esofágica. Si la disfagia esofágica es a sólidos pero no a líquidos, probablemente se trata de una obstrucción mecánica. Sin embargo, hay que recordar que cuando las obstrucciones mecánicas están muy avanzadas, pueden terminar produciendo disfagia a sólidos y líquidos. En cambio, una disfagia que desde el principio es a sólidos y líquidos sugiere un trastorno motor. Entre las disfagias de causa mecánica, un comportamiento intermitente sugiere un anillo de Satsky. Una disfagia progresiva sugiere una estenosis. La existencia de reflujo gastroesofágico con pirosis crónica sugerirá una estenosis péptica, mientras que la pérdida progresiva de peso, especialmente en pacientes de más de 50 años, sugerirá un carcinoma de esófago. Entre las disfagias de causa motora hay que distinguir entre el espasmo esofágico difuso, la esclerodermia y la acalasia. La disfagia por alteración motora del esófago puede ser producida por espasmo esofágico difuso, acalasia y esclerodermia. El espasmo esofágico difuso cursa con dolor intermitente con la deglución, y en la manometría se recogen ondas semejantes a las observadas en la acalasia vigorosa, pero con buena relajación en el esfínter esofágico inferior. La acalasia es una enfermedad infrecuente que cursa con deplección de las neuronas de los plexos intramurales de la pared del esófago inferior y condiciona debilidad motora y, por tanto, disfagia a sólidos y líquidos. El esfínter esofágico inferior pierde las neuronas relajadoras, por lo que en reposo está hipertónico y es dificultosa su relajación con la deglución,
contribuyendo este mecanismo de forma relevante a aumentar la sensación de disfagia. La manometría es la prueba diagnóstica, observándose hipertonía del esfínter esofágico inferior y mala relajación, siendo este último punto el más importante para el diagnóstico. Además, se observan ondas de escasa amplitud y gran duración en el tercio inferior del cuerpo esofágico. Para el diagnóstico definitivo se requiere una endoscopia que excluya causas secundarias, sobre todo tumorales que simulen una acalasia. Se asocia a esofagitis, no por reflujo ácido, y mayor riesgo de carcinoma esofágico. Una variante de la acalasia, conocida como vigorosa, se caracteriza por cursar con idéntica alteración manométrica en el esfínter y ondas de gran amplitud, repetitivas, en tercio inferior del esófago. En realidad, la acalasia vigorosa no es una enfermedad o entidad clínica como tal, sino que se trata generalmente de una acalasia en fases iniciales de su evolución, y que por la denervación de la pared esofágica presenta contracciones de gran amplitud, por lo que además de disfagia puede tener episodios de intenso dolor torácico, retroesternal y en ocasiones odinofagia. En la esclerodermia se produce atrofia y fibrosis del músculo esofágico inferior, condicionando disfagia por hipoperistaltismo y ondas en cuerpo esofágico de escasa amplitud y larga duración, pero con hipotonía basal y relajación adecuada del esfínter con la deglución. En la amiloidosis se produce un cuadro similar con infiltración del esfínter esofágico inferior por material amiloide que impide tanto su relajación como su cierre completo, pudiendo coexistir dilatación del esófago inferior con reflujo. En esta imagen se puede observar una manometría esofágica normal. Se registra la presión en el esófago de modo simultáneo a varios niveles, desde el esfínter esofágico superior, UES, al inferior, LES. A tiempo cero se produce el inicio de la deglución con un cambio de presión detectable solo en la primera porción del esófago a nivel del esfínter esofágico superior. Inmediatamente después se va a producir una onda peristáltica que se desplaza progresivamente a lo largo de los tercios medio e inferior del esófago. Obsérvese que durante esta progresión el esfínter esofágico inferior se relaja progresivamente hasta que tras el paso del bolo alimenticio eleva su presión cerrándose. Este cierre evita el reflujo gastroesofágico. En el caso del espasmo esofágico difuso, la onda peristáltica se produce simultáneamente a lo largo de todo el esófago. Esta situación impide la progresión del sólido y además provoca un intenso dolor retroesternal. Puede estar desencadenado o no por reflujo ácido. En tal caso, se recurre a la instilación local del ácido mediante sonda esofágica, test de Bernstein, para intentar provocar el espasmo y confirmar el origen esofágico del dolor retroesternal. En el caso de la acalasia, el inicio de la onda peristáltica esofágica en el tercio superior se acompaña simultáneamente de un aumento en el tono del esfínter esofágico inferior que va a impedir el paso de sólidos del esófago al estómago. Se describen dos tipos de acalasia primaria: la acalasia clásica con contracciones de baja amplitud y la acalasia vigorosa de gran amplitud y repetitiva. En la acalasia nunca se produce reflujo gastroesofágico. En la esclerodermia y en la amiloidosis, el esfínter esofágico inferior no se relaja, pero tampoco se contrae, y el tercio inferior del esófago presenta ondas de baja intensidad. Al igual que en la acalasia, se va a producir una dilatación del tercio inferior del esófago, pero a diferencia de esta, se puede observar reflujo gastroesofágico por la falta de cierre del esfínter.
En esta imagen pueden verse algunas imágenes típicas de la acalasia, en la cual la insuficiencia del esfínter esofágico inferior para relajarse en respuesta a la deglución causa peristalsis ineficaz o ausente del tercio distal del esófago. En la imagen de la izquierda, el esófago dilatado con ausencia de paso de contraste hacia el estómago. En las imágenes endoscópicas, obsérvese la contractura del esfínter esofágico inferior y la presencia de restos alimentarios que con frecuencia causan sobrecrecimiento bacteriano y esofagitis local. En la acalasia nunca hay esofagitis por reflujo. La complicación más frecuente de la acalasia es la aspiración traqueal, observable hasta en el 30% de los casos. La aparición de cáncer de esófago puede complicar un 2 a 7% de las acalasias. Por último, recuerden que la esofagitis en la acalasia es relativamente frecuente, pero siempre por crecimiento micótico o bacteriano, o por irritación de los alimentos retenidos, pero nunca por reflujo. El tratamiento de elección en la acalasia es la dilatación con balón, que ha sustituido con ventaja a la dilatación mediante la deglución de bujías de tamaños progresivos. Es efectiva en el 85% de los pacientes, aunque ofrece menos resoluciones definitivas a largo plazo que la cirugía. Las principales complicaciones esperables son la perforación y la hemorragia. Es habitual que tras la dilatación el esfínter quede incompetente y haya reflujo. Son contraindicaciones absolutas la existencia de divertículos epifrénicos, la presencia de formas anómalas del esófago, miotomías previas o grandes hernias de hiato. Tampoco se recomienda como técnica de elección en niños. En jóvenes el porcentaje de éxito se reduce a un 50%. El tratamiento quirúrgico consiste en la miotonía submucosa de Heller. Esta técnica es de elección sobre la dilatación en pacientes jóvenes, en pacientes en los que fracasa la dilatación, en pacientes con contraindicación para la dilatación y en pacientes que eligen dicha técnica por mejor resultado a largo plazo. La complicación principal de la miotomía a corto plazo es la neumonía por aspiración y la tardía el reflujo gastroesofágico, por lo que la miotomía de Heller se suele modificar añadiendo una técnica de antirreflujo tipo fundus plicatura. Una alternativa quirúrgica a la miotomía es la resección esofágica y sustitución por estómago tubulizado. Esta cirugía se usa como rescate cuando falla la miotomía y en situaciones de megaesófago o esófago sigmoide. El tratamiento médico utilizado ha consistido habitualmente en nitritos y antagonistas del calcio como el nifedipino. Su efecto es fundamentalmente sintomático y se utilizan de modo temporal en edades extremas de la vida, niños y ancianos. La toxina botulínica administrada vía endoscópica en esófago distal se reserva para los casos de imposibilidad de someterse al tratamiento dilatador o la miotomía. La toxina actúa paralizando las únicas fibras que permanecen funcionantes en el esfínter, las que lo mantienen contraído permanentemente, y por tanto, como consecuencia de su acción, el esfínter quedará constantemente relajado. Su desventaja es que requiere repetidas administraciones. La miotomía de Heller consiste en una incisión longitudinal a nivel del esfínter esofágico inferior, iniciándose junto a los pilares del diafragma, paralela a la línea del nervio vago anterior. Se secciona la serosa y la muscular, respetando la submucosa. La incisión debe prolongarse hasta 2,5 centímetros por debajo del esfínter esofágico inferior. La principal dificultad de la técnica reside en la posibilidad de dejar dicho esfínter insuficiente, por lo que habitualmente la miotomía de Heller se combina con distintas técnicas antirreflujo realizadas tanto por abordaje torácico como abdominal. Las técnicas antirreflujo aplicadas por vía torácica son la de Belsey Mark IV
y la gastroplastia de Colles. Esta última técnica habitualmente requiere un doble abordaje y se completa con una fundusplicatura de Nissen por vía abdominal. Las técnicas realizadas por abordaje abdominal son las fundosplicaturas de Nissen, Toupet y Dor, y básicamente difieren en qué proporción del esófago es rodeado por el fundus duplicado. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el síntoma característico es la sensación de ardor postprandial en el área retroesternal o pirosis. Este síntoma, más aún si se acompaña de la regurgitación ácida, es tan sugerente de enfermedad por reflujo gastroesofágico que no se necesita medida diagnóstica alguna, y se inicia tratamiento con inhibidores de la bomba de protones de forma empírica. En los casos con otros síntomas añadidos como disfagia, dolor precordial, dolor esternal, etc., se requiere una endoscopia. La prueba diagnóstica de certeza es la pH-metría de 24 horas. Es de elección el tratamiento con IVP, por ejemplo, omeprazol, y si es necesario, usando dosis elevadas como 40 miligramos al día. En general, suele ser necesario un mantenimiento entre 6 y 12 meses con los mismos fármacos. Y ocasionalmente, si existen recurrencias, puede considerarse el mantenimiento indefinido o la indicación quirúrgica. En el caso de las esofagitis graves, el tratamiento se hace desde el inicio con IVP a dosis de 40 miligramos y es preciso el control endoscópico regular. Son también necesarias medidas higiénico-dietéticas como evitar el tabaco, alcohol, café y obesidad, restringiendo el uso de fármacos relajadores del esfínter como nitritos o calcio antagonistas. Aunque la prueba diagnóstica de certeza es la pH-metría de 24 horas, su uso queda restringido a los casos con recurrencia o refractariedad al tratamiento con IVP, control pre- y posquirúrgico o presentaciones con síntomas predominantemente extraesofágicos, como tos nocturna, disfonía, síncopes, etc. En esta diapositiva se puede observar la generación de reflujo gastroesofágico. El test de Bernstein, o de provocación con una ligera cantidad de ácido, se utiliza para aquellos casos en los que predomina una clínica con episodios aislados y limitados de intenso dolor retroesternal, parecido al angor y con pH-metría no diagnóstica. El esofagograma con bario tiene poca utilidad, únicamente como prueba complementaria a la endoscopia en el estudio de las estenosis. Una complicación de la esofagitis grave por reflujo es el esófago de Barrett. Se caracteriza por la aparición de áreas de epitelio intestinal, conocido como metaplasia, en el seno de esofagitis por ácido, como medida de defensa desarrollada por el esófago para protegerse de la agresión ácida. Su interés radica en que hay que considerarla como una lesión premaligna cuando su tamaño sea igual o superior a 3 centímetros. En general, suele aparecer sobre áreas esofágicas con tendencia a la estenosis. La presencia de esta complicación en una esofagitis secundaria a enfermedad por reflujo gastroesofágico obliga a establecer una pauta de vigilancia endoscópica con esofagogastroscopia para la prevención del carcinoma esofágico, fundamentalmente de tipo adenocarcinoma. Se hacen necesarias endoscopia de control y biopsia cada 1 o 2 años, excepto si se observan atipias en algunas de las muestras, en cuyo caso deben realizarse las endoscopias de control cada 6 meses, pues se considera que presenta una displasia leve. El tratamiento del EB es el de la propia esofagitis y se recomienda, aunque la clínica de esta remita, continuar indefinidamente con inhibidores de la bomba de protones, IVP, o plantearse la cirugía antirreflujo. Ambas medidas evitan la progresión a tumor, aunque no garantizan la regresión de las lesiones. La aparición de atipias múltiples
Valorada por dos anatomopatólogos distintos, se considera displasia severa. Esta situación es asumida como de muy alto riesgo de neoplasia e indica la realización esofagectomía de la zona enferma. El esófago de Barrett es el principal factor carcinogénico conocido en los adenocarcinomas de esófago, entidad esta limitada a un 20% del total de los cánceres de esófago. Tiene asimismo una fuerte asociación a la ingesta de tabaco y alcohol. Sin embargo, la mayoría de los cánceres de esófago se corresponden con carcinomas epidermoides. Una de sus características es la frecuencia de síntomas paraneoplásicos que incluyen hiperkeratosis palmar, elevación del péptido similar a PTH y de ACTH. En su etiología se han implicado tabaco, alcohol, cáusticos, nitritos, micotoxinas, síndrome de Plummer-Vinson, tilosis, calor local, reflujo, espasmo esofágico y déficits de algunos oligoelementos como el molibdeno o el zinc y la vitamina A. Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa flagelada que se adquiere por contagio oral a través de la saliva. Tiene predilección por infectar las capas superficiales de la mucosa gástrica y duodenal, en especial la mucosa antral o pilórica, dada la capacidad que tiene para sobrevivir en medio ácido propia de estas localizaciones. En las imágenes puede observarse al Helicobacter en su posición habitual extracelular, con sus flagelos característicos. Pese a que no tiene un carácter invasivo, induce una gratroduodenitis inicialmente superficial que suele hacerse crónica y en un tiempo variable va induciendo de forma progresiva atrofia de la mucosa. Al mismo tiempo y en ocasiones puede ir progresando de forma focal o difusa al cuerpo gástrico. Con frecuencia la infección, aun produciendo gastritis, es asintomática. En otras ocasiones es la responsable de la dispepsia. Su importancia radica en que se ha comprobado que la gastritis por Helicobacter pylori es un factor que implica el riesgo de aparición de úlceras tanto en mucosa antral como duodenal, e incluso grandes úlceras en cuerpo gástrico, sobre todo en curvadura menor. Los casos de atrofia pueden presentar asociados fenómeno de metaplasia incluso con áreas displásicas en su interior. Todo ello justifica el riesgo de adenocarcinoma gástrico en pacientes con la infección por Helicobacter pylori. Característicamente, aunque infrecuente, se ha descrito la asociación de esta infección con la aparición de linfomas gástricos tipo MALT. En esta situación y en casos precoces con poca extensión intramural, la terapia erradicadora de Helicobacter pylori puede inducir la remisión total del proceso linfoproliferativo. El diagnóstico de certeza de la infección por Helicobacter pylori es el aislamiento en medios de cultivo de la bacteria tras procesar muestras de la mucosa gástrica. La dificultad técnica de este medio diagnóstico y su escasa sensibilidad restringe su uso para aquellos casos en los que se requiera un antibiograma. Dos test histológicos son de utilidad. El test de la ureasa consiste en la valoración de los cambios de color de un reactante químico cuando se introducen muestras de mucosa gástrica antral infectadas por la bacteria. El otro procedimiento es la tinción con la técnica de Giemsa modificada de la mucosa gástrica y la visualización al microscopio óptico de la bacteria. Ambas técnicas son de alta sensibilidad y en concreto la tinción de Giemsa consigue cerca de un 100% de sensibilidad para los casos asociados a úlcera duodenal. El test del aliento con urea marcada en el isótopo C13 es sencillo, fácil, no invasivo y tiene una excelente sensibilidad y especificidad, con una rentabilidad diagnóstica cercana al 95%, lo que le otorga validez en casi todas las circunstancias en que se sospeche la infección por Helicobacter pylori.
En la infección por Helicobacter pylori no existen portadores. Si el paciente presenta positividad en alguno de los test indicados, debe considerarse enfermo, aunque no tenga sintomatología. En la práctica clínica habitual, la investigación de H. pylori suele iniciarse en el momento del diagnóstico endoscópico de una úlcera gastroduodenal. Sobre el material biópsico se realiza el test de ureasa tisular y una tinción por Ciemsa. De confirmarse la infección, se inicia el tratamiento, utilizándose el test de ureasa en el aliento después del tratamiento erradicador. La presencia de anticuerpos circulantes no distingue la infección activa de la infección curada, por lo que solo es útil en screening poblacionales, pero no tiene utilidad clínica individual. El cultivo no se realiza habitualmente sobre la primera biopsia, reservándose para situaciones en las que se confirma resistencia a la primera y segunda líneas de tratamiento. Las úlceras pépticas deben presentar un diámetro superior a 5 milímetros, a diferencia de las úlceras agudas de estrés, que además de ser múltiples y superficiales, presentan un diámetro inferior. Son más frecuentes en su localización duodenal, sobre todo en la primera porción o bulbo.